Buenas noches a todos. Sé que otros van a estar entrando en los próximos minutos. Le damos la bienvenida a aquellos que ya han entrado. Y bueno, es siempre un gusto, un gran gozo poder compartir con ustedes. Le estaba diciendo a uno de los estudiantes que Dios sigue prosperando nuestro ministerio y creciendo. El pastor Facioli está en Brasil y ha reportado buenos contactos. Ya creo que han establecido 4 nuevos lugares, ciudades allá en Brasil y todavía le queda esta semana. Así que yo sé que cuando regrese va a compartir el número de nuevos estudiantes que se han añadido a nuestro seminario. También en la República Dominicana, el pastor José, que es el director nacional ahí, está haciendo un tremendo trabajo también, reclutando nuevos estudiantes, pastores, líderes. Así que gracias, Señor, por ello. Yo sé que Francisco también se está movilizando en Nicaragua, el pastor Francisco. Así que gloria a Dios, porque el nuevo curso comienza en mayo y como hemos dicho, nos gustaría tener un buen número de nuevos estudiantes que comiencen el ciclo de dos años. Así que vamos a compartir solamente en esta noche, antes de orar. eh, Estamos entonces en la semana 5 y es la clase 4, ya que no tuvimos clase durante la segunda semana. Es la semana 5, pero clase número 4 que estamos grabando en esta noche aquí en vivo. Y vamos a terminar en esta noche el tema sobre la salvación. Y ya la semana que viene, en una clase pregrabada, vamos a mirar un poco sobre el tema de los falsos evangelios y la defensa de la fe cristiana. Y las últimas 2 semanas, semana 7 y semana 8, vamos a mirar el tema del discipulado. Y después vamos a tomar un receso de un par de semanas y el 9 de mayo comenzamos el ciclo ah, de 2 años, nuevo curso de 2 años, 22 al 24. Y si usted todavía no ha tomado otros libros en estos 2 años, entonces usted puede continuar con nosotros. Nosotros siempre comenzamos con el libro número 6, así si usted no ha comenzado o no ha hecho el número 6, usted lo puede tomar ahora en mayo cuando demos esta clase. Así que muy bien, entonces ya hemos hablado que el pastor Facioli, que es el director del seminario, está todavía ya en Brasil y le va muy bien y ya ha lanzado nuevas sedes, creo que son 4 en total. Y sé que en esta semana va a poder hacer otro nuevo contacto, pero ya tiene por lo menos nuevas ciudades donde vamos a empezar nuevos estudios. Y sigan orando por él. También hay un joven que tuvo un accidente bastante malo aquí en la Florida, que es el sobrino de un miembro de la iglesia donde pastorea el pastor Marlon Brown. Y entonces yo hablé con él en esta tarde y él me pidió que tuviéramos una oración. A las 7 la iglesia se iba a reunir para orar por este joven. Él se llama Mauro Roa. Así que si quieren anoten ahí ese nombre para que durante estos próximos 2 o 3 días sigan orando por él. Digo 2 o 3 días porque es el tiempo que el médico ha dado, que probablemente son los días cruciales, si es que va a sobrevivir. Serían estos próximos 2 o 3 días que va a demostrar señales de mejoría. Así que sabemos que no hay nada imposible para nuestro Señor y por eso que oramos. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor, orar por el pastor Fernando y también por este joven Mauro. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de una vez más reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos la bendición tuya y tu presencia en este momento. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes a ser claros en la enseñanza y que podamos aprender y crecer como resultado del aprendizaje de esta noche. Señor, gracias por el pastor Fernando. Te pido que tú le sigas bendiciendo, cuidando. Gracias por el buen reporte que ya ha enviado del crecimiento que estamos experimentando ahí en Brasil. Y te pido, Señor, que lo cuides estos próximos días, en esta semana que le toca todavía estar allá en Brasil. Y te pido que tú siempre estés a su lado, dándole la fortaleza que necesita. Y Padre, humildemente también te pedimos por este joven Mauro Roa, que está muy delicado, Señor, y solamente, como dicen los médicos, un milagro le pudiese extender su vida. Señor, así que no hay nada imposible para ti. Ponemos a este joven
en tus manos, Señor. Te pedimos que tú le cuides, que tú le sanes, que tú le levantes con tu poder y que sea para la gloria tuya, Señor, Señor, el testimonio de una iglesia que ha creído y una iglesia que ha orado y ha intercesado, Señor, por este joven. Te pido por sus padres que tú les bendigas, tú les sostengas también durante este tiempo. Te pido que ellos tengan la paz tuya. Te pido por el pastor Marlin que él le pueda ministrar a esta familia y aún en la iglesia que en esta misma hora se están reuniendo para orar por este joven, Señor. Escucha, Señor, el clamor de tu iglesia a favor de este joven. Gracias, Señor, una vez más por este día. Pedimos por todos los pastores y líderes que tú les bendigas, les cuide y, Señor, estés aquí presente con nosotros en esta noche. Necesitamos de ti, Señor. La gloria es tuya. En tu nombre oramos. Amén. All right. Entonces hablamos la última, no sé si ya vieron la grabación de la semana pasada, yo se la envié a todos. Si no la han visto, deben de, cuando terminen aquí en esta semana, regresar y mirar esa clase que mandamos, creo que fue el miércoles pasado o el jueves, no me recuerdo, pero es la primera parte sobre este tema de la salvación. Entonces, hablamos que la fe, de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios, es la única condición para ser salvos. No somos salvos por obras caritativas, no somos salvos por ninguna clase de obra que nosotros hagamos. Tendríamos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48, si es que no queremos ganar la salvación por medio de las obras. Y eso es imposible. Cristo murió en nuestro lugar y trajo satisfacción a la justicia de Dios, muriendo en nuestro lugar, tomando nuestros pecados, muriendo como sustituto a nuestro favor. Y ahora Dios provee a Jesús como el único medio por el cual podemos estar bien con Dios y recibir la justificación. Entonces hemos establecido bien, de acuerdo a los textos bíblicos, que la fe es la única condición para ser salvos. Y definimos la fe de esta manera. La fe es ser persuadido acerca de lo que Dios dice, o sea, tener la convicción interna de que lo que Dios promete, Dios hará. Y compartimos varios pasajes, entre ellos el testimonio de la fe de Abraham, ahí en el capítulo 4 de Romanos, versículos 20 al 22. Y no es determinación de obedecer o rendirse. O sea, la fe no se puede describir, creo yo, como una promesa de la persona que está recibiendo en ese momento la salvación, como una promesa de él o ella que va a obedecer o se va a rendir como condición de que Dios me adopte como hijo de él. Es confianza, o sea, la fe es confianza o confianza en lo que Dios dice acerca de mí, un pecador, y acerca de la vida eterna que puedo traer o tener a través de su Hijo Jesús. Y hay muchos textos bíblicos que miramos la semana pasada. Vamos a mirar algunos de ellos otra vez rápidamente en esta noche. Pero básicamente esa es la manera que yo interpreto o doy la definición de lo que es la fe. Es creer a la palabra de Dios. Es creer lo que Dios dice que va a hacer a favor mío cuando yo pongo mi confianza en su Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, como ilustración, el libro de Juan fue escrito, y sabemos esto porque cuando leemos Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan nos da la razón por la cual él escribió su evangelio, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y a través de todo este evangelio, la palabra cree o fe aparece casi 100 veces en el griego. Pistevo es el verbo, ¿verdad? Creer, poner la fe en Jesucristo. Entonces, Juan repite esta idea muchas veces en su evangelio y nos da varios ejemplos de cómo trabaja esto de la fe y el perdón de pecados. Y una buena ilustración es Juan capítulo 4, donde ustedes saben que el Señor se encuentra con la mujer samaritana, ahí comienza a tener una conversación con ella, le habla acerca de su pecado, le habla acerca de su necesidad de creer en el Mesías. Los discípulos llegan y están asombrados de que Jesús, un hombre, estaba hablando con una mujer y una mujer samaritana y lo demás. Ustedes saben el contexto ahí en Juan capítulo 4. Entonces dice, versículo 27,
En esto vinieron sus discípulos que habían ido a comprar comida. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, ella regresa, habiendo tenido esa conversación con el Señor Jesucristo, donde el Señor le comunica de que si vamos a adorar a Dios, lo hacemos en el espíritu y en verdad, que la teología de samaritana no vale porque la salvación viene de los judíos, y le habló acerca de su vida, de su condición. El esposo o el hombre con el cual ella estaba no era su esposo, ya había tenido 5 esposos anteriormente y no estaba casada en esta ocasión. Ella, escuchando eso, dice que deja su cántaro y regresa a la ciudad. Ahí comparte acerca de su conversación con Jesucristo y pone ese pensamiento en los hombres ahí de esa ciudad. ¿Será este hombre el Mesías? Y entonces dice que ellos salieron de la ciudad y vinieron a donde estaba el Señor. Pero fíjense lo que dice aquí el pasaje. Juan escribe, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, que dice, creyeron en él. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, algunos dirían, bueno, creer en él significa que se sometieron al señorío de Jesucristo, que rindieron su vida a Jesucristo. Creer en Jesucristo significa que ellos dedicaron a servir a Jesucristo por el resto de su vida. Creer en Jesucristo significa de que se arrepintieron de todos sus pecados y abandonaron todos sus pecados. Bueno, eso sería tremendo, ¿verdad? Si eso sucedió. Y tremendo cuando un pecador deja sus caminos y busca del Señor y sigue al Señor. Gloria a Dios que eso suceda en el momento que una persona escucha el Evangelio y está tan profundamente adolorido y afectado por sus pecados que recibe y camina con el Señor y se somete al Señor desde el primer momento. Gloria a Dios. Eso es diferente a decir la condición que Dios espera o da o ofrece para que un pecador se ponga bien con él. Y aquí de nuevo dice que aquellos samaritanos creyeron en él. Recuerden que creer en Jesús es tener la convicción interna. Significa creer en su corazón, confiar en su corazón de que Jesucristo es el Mesías. ¿Y por qué yo sé eso? Porque el mismo pasaje aquí se nos va a decir lo que significa con la frase creyeron en él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y otra vez repite la palabra, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos. Esta es la tercera vez que Juan usa la palabra creer. Creyeron en él, versículo 39, versículo 41, y creyeron muchos, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, o ahora conocemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, había un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo era el Señor Jesucristo. Creer en Él para la salvación, creer en Él como el Mesías. El pecador que viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y somete al señorío de Cristo. Y desde el principio hay un encuentro poderoso con Jesucristo. Gloria a Dios. Pero no siempre es así la conversión. La conversión muchas veces toma lugar poco a poco. La persona va conociendo qué significa que Jesucristo es Señor. ¿Qué significa que Cristo quiere dominar cada parte de mi vida? Cuando vamos al Señor Jesucristo, el Señor nos ofrece a creer en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que pagó por nuestros pecados, como aquel que fue nuestro sustituto, ya que por obras nadie es salvo. No somos salvos por las obras que hacemos,
sino es basado en la obra perfecta de Cristo. No es las obras perfectas de Cristo más las obras que yo puedo añadir para que Dios me acepte a mí. No, el momento soy un mendigo que vengo buscando alimentación, ¿verdad? Y vengo a recibir lo que Dios gratuitamente da, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. No es una deuda que Dios nos tiene a nosotros, sino es gracia, algo que no merecemos. Y eso es lo que es. Nosotros no estamos obrando ni sometiéndonos ni rindiéndonos para que entonces Dios me acepte. No, yo no tengo ninguna parte en la salvación. La única parte es creer o no creer lo que Dios me ofrece. Entonces aquí vemos este ejemplo de que ellos vinieron y dice que creyeron en él y que ellos sabían ahora verdaderamente que Jesús era el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, hemos mirado ya la semana pasada algunos textos bíblicos como Juan 5:24, que de nuevo repite de nuevo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Efesios 2:8 y 9, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Así que no creo que haya duda del que el único requisito de la salvación es la fe. Y me estoy refiriendo ahora a la salvación, justificación, porque entendemos que hay salvación, santificación y salvación, glorificación. Hay tres aspectos a la salvación. Pero en términos de estar justificado, declarado no culpable delante del Señor, yo creo que la Biblia es bien clara de que hay solamente una condición y es la fe en Jesucristo. ¿Y qué del arrepentimiento? ¿Verdad? Porque muy a menudo también compartimos la necesidad de arrepentirse. Y si vamos a hablar del arrepentimiento con un incrédulo, un pecador, ¿qué es lo que queremos comunicar y qué es lo que no queremos comunicar? ¿Verdad? ¿Y qué del arrepentimiento? El autor ahí en esa sección del libro, ah, hablando de los requisitos de la salvación, dice, ¿qué hay acerca del arrepentimiento? ¿Es un requisito adicional para la salvación? Él dice, no, sino que el arrepentimiento forma parte integral del ejercicio de la fe salvadora. En la Biblia, arrepentirse significa cambiar de mente, volverse a Dios y alejarse del pecado. Muy bien. Eh, Esta es la definición que da el autor. No estoy de acuerdo con él en ciertas cosas que él dice aquí, como por ejemplo, significa cambiar de mente o de opinión. La etimología, como vamos a ver en esta noche, de la palabra sí significa eso, pero no siempre debemos de interpretar una palabra y su significado etimológicamente, o sea, de acuerdo a la definición de la palabra, sino como, con el uso de la palabra. Entonces vamos a explicar esto un poco más, porque no quiero confundir. Algunas personas dicen que la fe y el arrepentimiento son iguales, son dos caras de una misma moneda. Yo no lo creo, yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Así que vamos a hablar un poco de esto y vamos, si tenemos tiempo, mirar Romanos capítulo 10. Y claro, siempre le pedimos que tengan su libro y su Biblia abierta, porque a veces hacemos una pausa en un texto, en un pasaje, y me gusta que vean directamente de las escrituras. Lo anterior no significa que una persona tiene que limpiarse o deshacerse del pecado antes de ser salva. Estoy de acuerdo. Arrepentirse es sencillamente la forma de expresar la voluntad y el deseo de cambiar, pues solamente Dios puede resolver el problema del pecado y limpiarlo. Arrepentimiento incluye la idea de un cambio de mente acerca de quién es Dios, qué realizó Cristo en la cruz, quién es el hombre, o sea, un pecador en relación con Dios. Piensa un momento en un musulmán. El musulmán viene y escucha el evangelio, alguien le presenta el evangelio y le habla de Jesucristo, y en esa persona el Espíritu Santo está trayendo convicción, y en ese momento esa persona se arrepiente en el uso básico y en el entendimiento básico de la palabra, ¿verdad? Esa persona en ese momento ya no cree que Alá es Dios, sino Jehová es Dios. Entiende que Jesucristo es mucho más que un profeta, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y entiende que sus pecados no le permiten la salvación. La teología musulmán tiene una teología de buenas obras. De acuerdo, si usted tiene más buenas obras que malas, eso le da la entrada en el paraíso.
¿verdad? Entonces, le estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De cómo el arrepentimiento, en el sentido del uso de la palabra, lo que significa etimológicamente, se pudiese aplicar. Un cambio de mente en términos de que yo soy pecador, necesito a Dios, perfecto, estoy de acuerdo. Pero la manera que esa palabra se usa en el primer siglo de la iglesia cristiana tiene un significado mucho más poderoso. Y es hacia ese significado del uso de la palabra el cual yo no estoy de acuerdo. El uso etimológico de la palabra como algo básico que todos hacemos cuando se nos presenta el Evangelio y uno entonces cambia de opinión, de mente en términos de que soy pecador, no lo reconocía antes, que necesito de la salvación, antes no lo pensaba, que Cristo es el único que puede salvar, no son las obras. Todos esos son cambios mentales, emocionales, ¿verdad? Que pudiesen encajar en la definición etimológica de la palabra arrepentimiento, pero no es en sí como la palabra es usada en el primer siglo de la iglesia. Eso es la distinción que quiero hacer en esta noche. Incluso un buen teólogo muy popular, Wayne Grudem, que yo sigo bastante, me gusta mucho de sus escritos, por su simpleza de cómo escribe, aún él escribe que no podemos decir que alguien tiene que vivir realmente esa vida cambiada durante un periodo de tiempo antes de que el arrepentimiento pueda ser genuino. ¿Por qué? Bueno, él dice, o de lo contrario, el mundo del arrepentimiento se convierte en una especie de obediencia que podríamos hacer para merecer la salvación para nosotros mismos. O sea, aún el teólogo Wayne Grudem, que sí cree que uno se debe arrepentir, pero incluye en esa palabra más de lo que yo estoy preparado para aceptar, aún él dice que en sí no significa, aún cuando la persona pecadora se arrepiente, si uno usa como el arrepentimiento como una condición, que aún no debemos de esperar que esa persona haga serias obras buenas o de fruto de arrepentimiento para antes que esa persona pueda saber de que es aceptada por el Señor, porque si no, ¿qué estamos diciendo? Le estamos añadiendo la fe, ¿qué? Obras. Por eso es lo que él dice. O de lo contrario, el mundo del arrepentimiento se convierte en una especie de obediencia que podríamos hacer para merecer la salvación para nosotros mismos. O sea, nunca, mis hermanos pastores, cuando prediquen y den una invitación, nunca confundan la audiencia. No, deben de quedarse alejados de cualquier duda de que la única condición es la fe. O sea, no dar ninguna idea de que uno tiene que contribuir con alguna acción o con alguna promesa o con algo que uno promete hacer a favor de Dios o relacionado a Dios como parte de los ingredientes que me puede salvar o llevar a ser adoptado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de nuevo, el Evangelio de Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, todo el Nuevo Testamento está muy claro sobre la única condición que es la fe en Jesús. Grudem añade, pero nunca debemos intentar exigir que haya un periodo de tiempo en el que la persona en realidad viva una vida cambiada antes de darle seguridad de perdón. Wow, esto es bastante claro, ¿verdad? Y de un teólogo que sí cree en el arrepentimiento como una condición y la fe, pero él mismo quiere aclarar que aunque hablemos del arrepentimiento, tengamos cuidado que le estamos exigiendo a una persona que haya fruto de alguna clase o una cantidad de cambios en su vida antes de darle la seguridad de perdón. Entonces, de nuevo, la fe es la única condición y si vamos a hablar del arrepentimiento, debemos definirlo. Y yo creo mucho de que todas las palabras que usamos se deben definir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo post-cristiano, especialmente en el mundo occidental. Inglaterra, Australia, Inglaterra, los Estados Unidos, el mundo occidental. En Latinoamérica, con toda su énfasis religiosa, en el Caribe, en la República Dominicana, donde todavía se enseña la Biblia, pero ahí, aún en esos lugares, tenemos que definir qué queremos decir por Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús es Dios.
la fe. Y si usamos la palabra arrepentimiento, ¿qué queremos decir y qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Por qué? Porque tenemos que aclarar, tenemos que definir muy bien el Evangelio. Este es el depósito más sublime que Dios le ha dado a la iglesia, ¿no? Este privilegio no se le ha dado a los ángeles. Y a veces nosotros, por temor que la gente crea muy fácilmente en el Señor, queremos añadirle otras cosas. Y es como si introducimos obras al principio de la salvación y después también incluimos obras mientras que uno viva siempre para asegurarnos de que de verdad somos creyentes, ¿verdad? En lugar de depender en la gracia de Dios por la cual somos salvos. Dice Romanos 5.1 que fuimos justificados por la gracia del Señor, en la cual estamos arraigados, estamos bien establecidos, ¿verdad? Es la gracia del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nunca son las obras. Las obras pueden demostrar que estamos viviendo, primero, que conocemos al Señor, pero también de que estamos viviendo en intimidad y no en rebeldía contra el Señor. Pero al final del día, en último caso, no miramos las obras, miramos a la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones mi vida no refleja al Señor. A lo mejor no exteriormente, donde la gente puede percibir cierta vida y lo demás, pero en lo interior, ¿verdad? Las luchas que uno pasa, las dudas que a veces uno tiene, a veces uno no se siente tan fiel como debía de serle al Señor. Pero si siempre mido mi relación con Dios de acuerdo a, a mis obras y cómo me siento, ¿verdad? En lugar de lo que el Señor cumplió por mí en la cruz, en su sepultura, resurrección y ascensión al cielo, entonces voy siempre a sentirme deprimido. ¿Estoy o no estoy? Entonces quiero mirar siempre la gracia del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué es que podemos dar seguridad de salvación aunque no haya el fruto del arrepentimiento de inmediato? Como preguntó o dijo también Grudem. La respuesta es porque la salvación se recibe solo por la fe. Y eso nos ayuda porque a veces vemos que cuando una persona nace de nuevo hay un cambio bien rápido y otro es como, wow, se demoran para demostrar fruto. A veces tenemos que buscar bien profundamente, ¿verdad? Para encontrar buen fruto. Y estamos en el error, porque muchas veces el cambio sucede dentro y usted no conoce el corazón a plenitud, ¿verdad? Usted no sabe el pensamiento, usted no sabe la lucha de una persona que a lo mejor quiere cambiar, pero todavía está atada a cierto patrón en su vida o costumbre en su vida. Y a veces en la conversión son bien tangibles los cambios. Y en otras ocasiones es paulatina el cambio en la persona, ¿verdad? Así que no miremos el fruto del arrepentimiento como evidencia conclusiva, sino miremos primeramente si esa persona vino a los pies de Cristo en algún momento en su vida. Y si vemos que hay una contradicción entre su profesión y cómo vive, entonces vamos a tratar de aconsejar a esa persona, enseñarle sobre el señorío de Cristo, que el Señor es digno, que el Señor está obrando, que el Espíritu Santo se nos dio para abrir nuestros ojos a una nueva vida, un nuevo proceder, ¿verdad? Y comenzar a discipular a esas personas y ayudarles a madurar en la fe. Para Grudem, el arrepentimiento parece ser más la actitud que uno tiene hacia el pecado, un deseo de abandonarlo, aunque en realidad no viva este estilo de vida para demostrar que uno realmente se ha arrepentido del pecado. Entonces, vamos a hablar ahora del significado de la palabra. La palabra en el griego, hay diferentes modos de la palabra, pero la más popular en términos de salvación es metanoia, que viene etimológicamente del griego meta, después, y noei, pensar o percibir. O sea, es un cambio de pensar o de opinión sobre algún asunto. Pero el uso, como dije anteriormente, de metanoia en el Nuevo Testamento enfatiza o apunta hacia una vida transformada a la cual Dios llama a sus hijos, o sea, al fruto del arrepentimiento. O sea, cuando la Biblia habla y Juan el Bautista en Lucas 3
habló acerca de demostrar, ¿verdad? El fruto del arrepentimiento. O sea, el fruto viene después de que nacemos de nuevo, no precede el nuevo nacimiento, continúa después que hayamos recibido el Espíritu Santo y nuestros ojos se hayan abierto a la realidad de Dios. Es en ese momento que debemos de buscar ese fruto, ese proceder, esa vida transformada. No solamente un cambio de pensar de que sí, yo soy pecador y Dios es santo. No, Dios desea fruto en la vida del creyente, no del incrédulo. El incrédulo no puede tener fruto porque no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que la palabra etimológicamente sí significa un cambio de pensamiento, de opinión, de pensar. Pero en su uso en el primer siglo apunta hacia una vida cambiada, una vida que vive en armonía. Vivir una vida de arrepentimiento con el Señor significa vivir en armonía con los propósitos de Dios para mi vida. Esa es una buena definición. Vivir como creyente una vida de arrepentimiento significa vivir en armonía con los propósitos de Dios para mi vida. O sea, que haya identidad entre la manera que yo vivo y lo que Dios desea para mi vida. El arrepentimiento significa cambio de enfoque y de estilo de vida. Es el resultado o fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo. Algunos otros comentarios que quiero dejar con ustedes. El arrepentimiento, si definido etimológicamente, es parte de la salvación. O sea, todo pecador tiene que cambiar su mente sobre su necesidad del Salvador. O sea, el momento que el oyente, la persona que usted le está predicando, o un vecino o un familiar que usted le está hablando, cae bajo la convicción del Señor de que se da cuenta de que sí, soy pecador y necesito a Jesucristo, ya está sucediendo un arrepentimiento en su vida. En este sentido básico de la palabra, está sintiendo que debe cambiar lo que cree, lo que piensa sobre él, sobre lo que uno tiene que hacer para ir al cielo, que es ponerse bien con Dios por medio de la fe. O sea, está tomando lugar en ese momento el arrepentimiento básico de acuerdo al uso de la palabra. Pero el arrepentimiento en su significado más completo es un cambio que se manifiesta después que la persona es regenerada y llega a ser hijo de Dios por medio de la fe. Más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Lo que yo diría es que debemos tener cuidado al hablar sobre el arrepentimiento con el incrédulo, de que no comuniquemos una condición para ser salvo que requiere que primero debemos cambiar la forma en que uno vive, alejarse del pecado en el sentido de desasiarse de ciertas prácticas antes de que el Señor nos acepte como sus hijos. Si esto es lo que comunicamos, porque el deseo nuestro, nuestra pasión es que el pueblo viva para Dios y para la gloria de Dios. Pero al comunicar el Evangelio, en esa pasión que tenemos que el mundo se salve y que deje sus caminos y busque al Señor y camine con el Señor, a veces introducimos obras como parte de la condición para que uno sea adoptado como hijo de Dios, para que uno sea justificado. Y cuando hacemos esto, estamos violando los principios establecidos en el Nuevo Testamento en términos de la condición para que uno pueda ser salvo, que es, como hemos dicho, la fe en Jesús como Salvador. Esto equivaldría a una salvación por obras y es la forma en que a menudo se presenta el arrepentimiento cuando se escuchan a predicadores o evangelistas presentar el Evangelio. Y usted, la persona, y usted, pastor, es el individuo que tiene que entonces darse cuenta cuando usted está predicando a Jesús y en el momento de la invitación, qué es lo que usted le dice, qué es lo que usted le comunica, qué palabras usa, cuál es el contenido del Evangelio y también de la condición para que esa persona que le está escuchando a usted cumpla para que pueda ser recibida por el Señor como Salvador. Entonces es importante que todos nosotros prestemos atención
a cómo comunicamos el Evangelio. Si por arrepentimiento, y esto lo estoy diciendo de diferentes maneras para que puedan ustedes entender las diferentes maneras de entender este tema. Si por arrepentimiento nos referimos a un reconocimiento de nuestra necesidad del Salvador, porque mis pecados me han separado de un Dios santo, entonces estoy de acuerdo en que llamemos a los pecadores al arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento para el incrédulo es reconocer que soy un pecador y necesito de Dios. Para mí eso sería el arrepentimiento para el pecador. ¿Ok? Para el creyente, el arrepentimiento es confesión de pecados, ah, abandonar el pecado, darle la espalda al pecado para estar en comunión con el Señor. Fíjense la distinción. Para el no convertido, para el incrédulo, mencionar o predicar el arrepentimiento es ayudar a la persona a entender que tiene que reconocer de que es pecadora y que Cristo murió en su lugar por sus pecados. No tiene que ver con rendirse, no tiene que ver con entregar, no tiene que ver con dejar, prometer dejar ciertos pecados, nada de eso. Para el creyente, el arrepentimiento significa confesar y abandonar cualquier pecado en nuestra vida para poder estar en ¿qué? Comunión, no en salvación. Pues ya la salvación se recibe, la salvación, justificación, se recibe una vez cuando usted recibe a Jesús como su Salvador. Es regenerado por el Espíritu Santo y Dios te adopta como su hijo. En ese momento tú entras en una relación estrecha por la eternidad con Dios. El arrepentimiento, cuando eres un creyente, un hijo de Dios, es porque hay un patrón en tu vida, has caído en el pecado y necesitas darle la espalda a ese pecado y con la ayuda de Dios abandonar ese pecado para que puedas entonces renovar tu compañerismo con el Señor, no la relación. La relación es tuya de padre e hijo por la sangre de Cristo. La confesión de pecados para el creyente es para regresar a tener intimidad, coinonía, compañerismo con el Señor. Pero de nuevo, un deseo de cambiar no representa el impacto del término metanoia en el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, como he expuesto anteriormente, debemos tener cuidado de no presentar el arrepentimiento como la raíz fundamental para nuestra regeneración, justificación, en lugar de enfatizar el arrepentimiento como el fruto de una persona salva. All right. Ok, vamos entonces, y esto, el plan de salvación. Mire qué fácil. El Señor nos dio un texto bíblico que lo podemos usar. Si usted se dice, yo no sé cómo compartir el evangelio con alguien, Dios nos ha dado un texto bíblico que tiene 4 puntos. Y con este texto bíblico, usted se puede sentar tomándose un cafecito con alguien y usted puede tener una conversación con esta persona. Usted puede ofrecer su testimonio. Usted puede compartir lo que Dios hizo en su vida. Usted puede compartir lo que Dios usó para abrir sus ojos a su necesidad de Salvador. Y usted puede compartir cómo es su vida ahora que usted conoce a Cristo. Y usted le puede decir a esa persona, puedo compartir con usted como yo sé, y usted puede saber que sus pecados pueden ser perdonados y tener la vida eterna. Y usando este texto, usted puede entonces compartir el Evangelio. Y es más, usted como pastor o si hay algún director de evangelismo, debe usar este texto y después pedir a la persona que oren y que durante esa semana encuentren oportunidades para compartir a Jesucristo usando este texto. Claro, esto es básico, pero es lo esencial. Ya uno puede usar diferentes métodos para evangelizar o lo demás. Pero el plan de salvación es tan fácil como que Juan capítulo 3 versículo 16 que todos conocemos. Y está compuesto de 4 partes. El amor de Dios, la provisión de Dios, la condición de Dios y la promesa de Dios. El amor de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo. La provisión de Dios es que Él dio a su Hijo unigénito. La condición de Dios para estar bien con Él es para que todo aquel que en Él cree. Y la promesa de Dios es que no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esto es tan simple, mis hermanos, ¿verdad? Que uno puede entonces elaborar en cada uno de estos puntos, hablar del amor de Dios, lo que significa, hablar de la persona de Jesucristo, quién es el Dios hombre, que es humano, nació de la Virgen María, vino a este mundo para un día morir en la cruz en tu lugar y pagar por tus pecados. La condición de Dios es la fe o la convicción interna, estar persuadido de lo que Dios ofrece y promete es real, que Él me quiere perdonar y Él te quiere perdonar a ti tus pecados. Y la promesa de Dios es que si tú pones tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dice que Él te dará la vida eterna. Pasas de la muerte a la vida. O sea, cada uno de estos puntos usted puede entonces elaborar y no hay confusión, porque este texto es el corazón de este evangelio que nos da la manera que podemos entonces ser salvos. Ahora, ¿y qué de Romanos 10? En este momento, si tiene su Biblia, abran sus Biblias ahí en Romanos 10, 9 y 10. Y espero que hayan tomado algunas notas de lo que hemos dicho, pero es importante que aquí también reflejen en este texto bíblico, porque alguien va a decir, bueno, sí, pero la fe no es suficiente porque uno tiene que reconocer lo que significa que Jesucristo es Señor y confesarlo para que uno sea salvo, porque si uno no lo confiesa con su boca, entonces, de acuerdo a Romanos 10, no va a ser salva esa persona. O sea, la fe no es suficiente, tenemos que hacer más. Y este texto bíblico se ha usado muchas veces para referirse a la persona que no conoce al Señor. Todos lo conocemos bien. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Bueno, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leerlo de nuevo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Si quieren añadir ahí y escribir algún lugar para que usted sea justificado. Porque con el corazón se cree para que uno esté justificado delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, estamos mirando que si pensamos cuidadosamente, Pablo nos está dando dos conceptos diferentes aquí. Nos está dando la condición para que uno pueda estar justificado delante del Señor. Y nos está dando la condición para que uno pueda experimentar la salvación. Y alguien me dirá, wow, me has confundido porque estar justificado es ser salvo. Bueno, ¿cuál es el significado de la palabra salvación? Significa cada vez que la palabra salva o sálvame o salvación se refiere a la salvación, justificación. ¿No tiene la palabra salvación otros usos, como por ejemplo la santificación o la glorificación? Y esto lo hemos estudiado en el libro de doctrina, que cuando hablamos de salvación, hay una salvación que experimentamos en el pasado, que es la justificación. Hay una salvación que experimentamos en el presente, que es la santificación. Y hay una salvación que todavía nadie que está vivo, que es creyente, ha experimentado, que es la glorificación. Entonces aquí dice, porque es con el corazón, no con la mente, que uno cree y uno es justificado delante de Dios. Pero cuando la boca confiesa a Jesús como Señor, ese individuo, que yo creo que aquí en el pasaje es el creyente, recibe la salvación. No la salvación, justificación que fue en el pasado por medio de la fe en Cristo, sino una salvación de liberación, una salvación de apoyo en el Señor, de ser liberado del dominio del pecado que viene a la vida de un creyente que confiesa a Jesús
como Señor, o sea, que vive rendido bajo el señorío de Jesucristo. Vamos a elaborar esto un poco más, ¿ok? La pregunta es la siguiente. ¿Se refiere la promesa de ser salvo en Romanos 10:9 a la salvación en el sentido de la justificación de la cual habla Romanos? Eh, por ejemplo, la confesión no es dada por Pablo como condición para ser justificado en las diferentes porciones o pasajes que habla sobre la justificación. Él nunca dice que uno tiene que confesar a Jesucristo para que uno pueda ser justificado. Recuerden lo que estoy hablando, ¿verdad? La justificación tiene que ver con el momento en que tú crees en Jesucristo. En ese momento Dios te declara no culpable delante de Él. Él te adopta como hijo de Él y te perdona todos tus pecados. En esos pasajes, en el libro de Romanos, nunca aparece la confesión de la boca como una condición para que uno sea salvo. Por ejemplo, si miramos a Romanos 3, 21 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que dice, por medio de la que, de la fe en Jesucristo, para todos los que dice, creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto me da a entender, y yo sé que hay diferentes maneras de interpretar el pasaje de Romanos 10, pero esto me da a entender de que cuando Pablo habla de confesión con la boca eh, para salvación, la salvación de la cual está hablando en Romanos 10 no es salvación de justificación, porque a través de la epístola y a través del tono de todo el Evangelio de Juan y el Nuevo Testamento, la única condición para que uno sea salvo es la fe, creer en Él como el Mesías, como el Salvador. Algunos interpretan que la confesión de la cual habla Romanos 10 es la evidencia de la fe que salva. Sin embargo, la confesión no siempre sigue inmediatamente en las Escrituras cuando ha habido fe en Jesús. O sea, tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que habían creído en Jesucristo, no obstante, no confesaban a Jesucristo públicamente. ¿Cómo sé eso? Bueno, si miramos a Juan, capítulo 12, 41 al 42, yo espero que están tomando notas, ¿verdad? Porque si me escuchan, una vez que apaguemos aquí esta noche, ustedes se van a olvidar de todo lo que yo dije esta noche. Pero si ustedes toman notas y pueden entonces marcar su Biblia, eso le va a ayudar a usted en sus estudios y también cuando vaya a predicar o enseñar sobre estos temas. Pero fíjense aquí en Juan capítulo 12, versículo 37 y del 42 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, había un grupo de personas que aunque Jesucristo había hecho muchas señales, ellos rehusaron la persona de Jesucristo. Con todo eso, versículo 42, aún de los gobernantes, muchos que dice, creyeron en él. O sea, había un grupo que creía a Jesús, creían las señales que apuntaban hacia su identidad, otros creían, algunos creían, habían otros que no. Pero habían otros, dice aquí, muchos que sí, habían dos grupos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero, fíjense, marquen esto en su Biblia, pero a causa de los fariseos o por temor a los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga representaba la vida del judaísmo. Todo estaba concentrado en la vida en la sinagoga. Y por temor de que los fariseos fuesen a expulsarlo, sacarlo de la sinagoga, no lo confesaban, aunque habían creído en él, habían creído en Jesús como el Mesías, pero no había un testimonio público, por lo menos no todavía en este momento en la historia de estos gobernantes que habían creído en él, no habían llegado hacia ese punto de crecimiento en confiar en el Señor, venga lo que venga. Tenían temor de ser expulsados de la sinagoga y por tanto dice que no lo confesaban.
Entonces usted no puede venir ahora y decir, no, a menos que usted confiesa con su boca que Cristo es el Señor, usted no va a ser salvo. Y lo dice basado en Romanos capítulo 10, porque cree que Romanos 10 es un texto evangelístico. No es un texto evangelístico, es un texto de discipulado. Romanos 10 no habla de cómo uno puede ser salvo, sino habla de lo que los salvos deben de hacer, que es confesar al Señor. Y solamente los que creen en Él pueden invocar el nombre del Señor. Los que no creen en Él no van a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo texto ahí en Romanos 10 se nos dice, y lo vamos a mirar en un momento. Ahora, recuerden de siempre considerar el contexto de cualquier pasaje. El contexto es rey. Context is king. Eso lo decimos siempre en inglés. El contexto es rey. El contexto de Romanos 10, porque Pablo está citando del Antiguo Testamento. Muchas veces el Nuevo Testamento está citando, ¿verdad? O aludiendo a algún pasaje, alguna porción o algún texto bíblico específico del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacemos nosotros? Simplemente leemos el capítulo, ni nos percatamos de dónde está sacado ese texto bíblico, aunque la Biblia, muchas de nuestras Biblias tienen una nota al pie de la página que nos da entonces el texto de donde está siendo citada el pasaje, pero muchas veces ni nos percatamos de eso. Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo en Romanos 10? ¿Qué uso del Antiguo Testamento está haciendo? Y vemos que él está citando del Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, y del capítulo 30, versículo 12 al 14. Y esos son los textos a los cuales se refiere ahí en Romanos 10, del 5 al 8. Y Deuteronomio 9, del 9 al 3 dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Israel, o sea, los hijos de Dios, los hijos rescatados de Egipto. Este es el pueblo de Dios que Dios adoptó, de acuerdo a Éxodo, capítulo 19, versículos 6 y 7. Este es el pueblo que Dios redimió. Este es el pueblo de Dios. Y han estado dando la vuelta al desierto por 40 años y ahora Deuteronomio está preparando las condiciones para que ellos entren en la tierra prometida. Y él dice, oye Israel, oye mis hijos que son salvos, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Quién se sostendrá delante del enemigo? ¿Quién nos va a rescatar? ¿Quién nos va a liberar? ¿Quién nos va a salvar de los enemigos? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humirá delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y después de Deuteronomio 30, 12, 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. Este es el pueblo que Dios le ha dado en la ley, es el pueblo redimido del Señor, que Él le dice, escoge hoy entre la vida y la muerte. O sea, la práctica de la ley no era para la salvación. Algunos creen, no, si practicaban la ley iban a ser salvos. No, la ley era demostración de intimidad con Dios, que yo me sometía a la voluntad de Dios como creyente. Y Él le dice, coja hoy entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y le ofrece la vida al pueblo antes que entre a la tierra prometida. Entonces aquí en este contexto, desde Deuteronomio 30, que comienza en el capítulo 28, 29 y 30, tienen que leer los tres capítulos, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas.
Le está diciendo esto no a los incrédulos, le está diciendo esto al pueblo de Israel que está al punto de entrar. Y Dios le ha dicho, te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y quiero que escojas la vida. Pero para cumplirla, esa palabra está ya en tu boca, tú la conoces, pero la tienes que obedecer. Me tiene que confesar, te tiene que someter a mí como el Señor de tu vida para que yo cumpla mis promesas de traer liberación a tu vida. La verdad, mis hermanos, detrás del contexto en los pasajes del Deuteronomio es de la liberación de Dios o la salvación a favor de su pueblo en el Antiguo Testamento, cuando éste obedecería la verdad de Dios e invocaba su nombre para que el Señor les ayudase. En otras palabras, la liberación o la vida abundante, la victoria sobre el pecado, la ayuda y el poder de Dios se promete ahora a aquellos que creen y confiesan al Señor Jesucristo. Son los creyentes en Romanos 10 los que son exhortados a confesar el nombre del Señor para que experimenten su poder de liberación. Romanos 10 no está hablando de salvar en el sentido de la justificación, sino salvar en el sentido de la santificación, del poder de Dios, de la ayuda de Dios, de la liberación de Dios, del apoyo del Señor, de la victoria sobre el pecado y las circunstancias de la vida que todos confrontamos. Él dice que si tú confiesas al Señor con tu boca, el Señor te va a salvar. La salvación no es salvación de justificación, es salvación de santificación en Romanos 10. Salmo 55, David clamó al Señor, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me qué, me salvará, me salvará. Wow, pero David ya no era salvo. Claro que sí, pero él sabía que cuando clamaba al Señor, el Señor venía a liberarlo, rescatarlo y lo salvaría. No justificación, sino santificación. Y hay muchos textos en el libro Salmo que habla de esta liberación, de esta salvación del Señor, aquellos que claman a favor de Él. Ahora, observe lo siguiente, creer en vuestro corazón, Romanos 10 y 9, es paralela esa frase es con vuestro corazón que creéis y estáis justificados, o sea, la justificación de la salvación. Si ven ahí el versículo 10, capítulo 10, versículo 9 en su Biblia y lo compara con el Romanos 10, 10, cuando dice creer en vuestro corazón, es paralela esa frase es con vuestro corazón que creéis y estáis justificados. O sea, eso está en armonía con todo lo que Pablo mismo ha enseñado en otras epístolas y los evangelistas enseñaron sobre la única condición para ser salvo, creer en su corazón. Cuando tú crees en tu corazón, vas a ser justificado. Entonces, Romanos 10 estás hablando de dos diferentes temas en dos textos. Ahora, y confiesa con tu boca, esa frase es paralela a, y es con tu boca que confiesas y eres salvo. Es decir, liberado por el poder de Dios cuando los hijos de Dios invocan el nombre de Jehová. La salvación prometida en el versículo 9 es diferente al uso común de la salvación justificación usada en Romanos, la cual es solo por medio de la fe. Se lo voy a poner de esta manera. Está salvación, justificación para el inconverso y está salvación, liberación para el creyente. La salvación, justificación para el creyente, cree en tu corazón, creéis y seréis justificados. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para salvación, liberación para el creyente, confiesa con tu boca y eres salvo o salvado. Solo una persona salva, justificada por fe, puede invocar el nombre de Dios para ser salva, liberada de la consecuencia del pecado, de los peligros de la vida. Este pasaje se escribe a los creyentes que son exhortados por Pablo a vivir una vida de confesión. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Una vida de lealtad al Señor, fe, dependencia en el Señor. Cuando los que han sido justificados por la fe llaman o claman o invocan el nombre del Señor, Dios los salva. No los justifica, sino los rescata, libera
de los peligros del mal y del dominio del pecado. La salvación de la cual Pablo habla aquí no es salvación, justificación, la cual se recibe solo por medio de la fe. Ahora, fíjense la lógica de Pablo, y creo que con esto ustedes van a entender el punto que estoy tratando de hacer en esta noche. Él continúa y dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo van a llamar? ¿Cómo van a clamar? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han querido? ¿Se están percatando? ¿Están siguiendo la lógica? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a llamar al Señor, invocar el nombre del Señor para su liberación, si no has primero puesto tu fe en Cristo? Y después dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Entonces, uno tiene que primero creer para entonces, perdón, uno tiene que primero escuchar el mensaje para que pueda entonces creer. Y uno tiene que entonces primero creer en el Señor antes que pueda entonces invocar el nombre del Señor. Esa es la lógica de este pasaje en Romanos 10. Y después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y es cuando uno oye la palabra de Dios que entonces uno pone su fe en la promesa del Señor y es hecho hijo de Dios. Y es entonces el hijo de Dios el cual puede clamar, invocar, confesar con su boca que Jesús es Señor para su salvación. No salvación de justificación, sino salvación de liberación. Así que cuando partan el Evangelio, siempre asegúrese de mantener claro el mensaje de la gracia salvadora de Dios que viene solo por la fe en Cristo. El pecador primero viene como un mendigo para recibir el regalo gratuito de Dios y luego Dios adopta al pecador para que sea su hijo por la eternidad, cambiando entonces su naturaleza y transformando su vida para que sea un recipiente de gloria y honor para el Señor. Por ende, dando el fruto del arrepentimiento. Entonces, voy a terminar aquí porque es bastante lo que hemos compartido. Tengo mucho más. Lo que voy a hacer entonces es que las próximas semanas, antes de continuar con los otros temas, voy a terminar un poco más lo que tenemos aquí en esta sección, porque creo que es interesante también. Así que, muy bien, hermanos. Hemos compartido bastante en esta hora. Lo quiero abrir entonces a preguntas, respuestas, comentarios que ustedes tengan, si quieren que aclare algo al respecto a lo que hemos dicho en esta noche. Este es el momento. Tenemos hermanos en Ecuador, tenemos hermanos en la República Dominicana y en Colombia, así que en otros lugares también. Así que este es el momento para, y en Nicaragua, para que puedan entonces hacer sus preguntas. All right. Abran su micrófono y pueden entonces preguntar o hacer su comentario o si quieren que aclaremos algo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, la verdad, pues para mí esto es revelación, porque normalmente o generalmente se usa que cuando una persona llega nueva a la iglesia, normalmente se le invita a que haga una confesión de fe o una declaración de fe, ¿cierto? En donde inclusive usamos ese texto, bueno, Juan 1:12, lo que estábamos hablando hoy, y Romanos 10, 8 hasta el 11 inclusive se usa, que el que confía en él jamás será defraudado. Entonces, ahí pues, en ese caso, ¿qué haríamos con las personas que llegan por primera vez a la iglesia, ¿cierto? O sea, si ya no vamos a hacer que esas personas hagan esa confesión pública de su fe, ¿cierto? Al recibirlo como su Señor y Salvador. Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos? Se les da la bienvenida y se les invita a que sigan en la Ujú. iglesia, o no sé, ¿cómo se manejaría o cómo se debería manejar? Yo primero dependo en el Espíritu de Dios para traer convicción al corazón de cada persona y llevar a esa persona a un reconocimiento de su pecado delante del Señor que le separa de Jesucristo
y de su necesidad de confiar en Jesucristo. Yo trataría de hablar con esa persona individualmente. Cuando alguien viene a nuestra iglesia y nos visita, tratamos enseguida o caminarlo a un grupo pequeño, hogareño, o si no, tratamos de tomar un café con ellos durante la semana o la otra semana arriba, donde podamos tener un tiempo que es bueno para ellos, para nosotros. Y en esa conversación, entonces yo hablo con esa persona y trato de entender dónde están en su caminar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si necesitan conocer a Cristo, entonces le presento el Evangelio y los invito a hacer una oración de salvación, ¿verdad? Y después le hablo acerca del bautizo, porque lo que yo entiendo en el Nuevo Testamento es que el bautizo es esa confesión pública que hacemos de que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas. No es la confesión en un culto. O sea, nosotros no encontramos eso en el Nuevo Testamento, no hay ejemplo que yo sepa. Si usted sabe de uno, me lo deja saber, donde dice que cuando la iglesia está reunida, debemos de invitar a las personas a hacer una confesión pública ahí de su salvación. Pero sí entiendo de que cada uno de nosotros debemos dar un testimonio público en las aguas del bautizo. Y ahí es donde estamos confesando públicamente de que he conocido a Cristo como mi Salvador y entonces también lo sigo como discípulo, lo sigo a Él como discípulo y Señor de mi vida. Entonces, eso es lo que yo haría. Yo predicaría. Yo no siempre doy una invitación cuando termino la predicación, depende. Si la predicación tiene que ver con una cosa diferente, hablo de Cristo, trato siempre de hablar de Jesucristo al final, e incluir el Evangelio, pero no siempre hago una invitación. Pero si hago una invitación, ¿verdad? Muchas veces le pido al público que bajen sus rostros y estén en una oración y hablo a la congregación de lo que significa creer en Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y invito a todos los que están ahí a que oren junto conmigo una oración que conlleva a la salvación. Y después que terminen, muchas veces digo, si quiere expresar que usted ha hecho eso, levante su mano para yo ver esa mano y reconocerlo a usted. Y después le digo a ustedes que alzaron sus manos, o si no digo que alcen su mano, sí le digo, si oraron esa oración, al final nosotros tenemos unos materiales que hablan acerca de lo que usted acaba de hacer ahora. Es lo que le llamamos un discipulado inicial. Y después tenemos unas reuniones en la casa de uno de los pastores 3 o 4 veces al mes, al año, donde invitamos a estas personas para conocerlas más. Aparte del tiempo privado que yo tengo con ellas, donde yo trato de hablar con ellos, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Nosotros hacemos mucho ministerio uno a uno, ¿verdad? Y tenemos el ministerio en hogares y discipulados, 2 o 3 personas. Tenemos diferentes maneras de discipular. Pero la confesión que yo entiendo en la escritura, ya que no tomo Romanos 10 como un pasaje para no creyentes, sino tomo el pasaje de Romanos 10 para creyentes, entonces la manera que nosotros lo hacemos es el bautizo. Yo creo que el bautizo es la manera, porque aún, miren hermano, aún en la iglesia, muchas veces hay decisiones muy emocionadas. ¿Sabes? Está en el momento, de verdad no ha entendido, levantan la mano o algo así, pero cuando una persona se bautiza, ya yo me he reunido con esa persona varias veces, ¿verdad? He hablado de ellos. No 3 años como hacían mucho en la iglesia primitiva, no creo que eso es el tono. El Señor dijo, ir y hacer discípulos, ¿cómo? Bautízalos y después viene la enseñanza. No pase 3 años con ellos para después bautizarlo. Pero sí hay algunas clases o algunas reuniones con ellos, ¿verdad? Donde yo le explico bien la teología de la salvación, quién es Jesucristo, que Jesucristo es Señor, qué significa ser un discípulo del Señor. Ve dónde esa persona está en términos de su caminar con Cristo. No es que sea perfecta, porque de nuevo el Señor dice, ir a ser discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Primero lo tiene que bautizar. No significa que saben mucho de la teología ni de la Biblia. Eso viene después. Pero a veces nosotros nos equivocamos y creemos que esa persona que acaba de venir a los pies de Cristo tiene que saber mucho antes de bautizarlo. No, no, no. El primer punto es bautízalo. El segundo punto es ahora comienza a enseñarle. O sea, una persona que aún está en pecado, pero reconoce que Cristo es Salvador y quiere que Cristo le ayude, esa persona puede ser bautizada porque ¿qué? Uno es enseñado después que uno es bautizado, de acuerdo a Mateo 28.
Si vamos a buscar una persona santa, sin pecado, para ser bautizada, nadie se va a bautizar. Entonces, yo creo que la enseñanza ahí en Mateo 28 tiene que ver entonces con el discipulado de manera ya cotidiana, perenne, y la confesión de que Cristo es Salvador y que uno ha recibido a Cristo. Eso viene en las aguas del bautizo. Cuando la persona es sumergida y ha muerto su vida vieja y ahora ha nacido un nuevo ser en Cristo para una vida resucitada en el poder de Dios y bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, eso sería la manera que yo cambiaría. Yo haría una prédica y si quiero incluir el mensaje de la salvación, hago el llamado y se puede hacer de diferentes maneras. Si usted desea hablar con el Señor, hay 4 líderes en las puertas ahí. Busca uno de ellos y ellos le van a compartir a usted el plan de salvación. Porque de nuevo, confesar en ese momento. eh, Hay gente que creen y no creen, pero lo hacen en el momento, la influencia, psicológicamente, la presión que otras personas lo están haciendo. Pero ser bautizado, la persona que es bautizada, yo de verdad creo que ya está, aunque también pudiera ser ficticio ese bautizo, creo que está más preparada esa persona que se bautiza, entiende un poco más qué significa. Pero hermano, esto es algo que usted ha escuchado en esta noche, usted tiene que ahora meditar sobre lo que yo enseñé, aún hasta escuchar de nuevo lo que yo enseñé, y usted tiene que manejar y trabajar el texto, y usted tiene que llegar a su conclusión. Esta no es la única interpretación de Romanos 10. Hay 4 diferentes interpretaciones de Romanos, 3 o 4 interpretaciones de Romanos 10. Una de ellos es esa clásica de que es un texto evangelístico, pero dado el contexto y dado la cita del Antiguo Testamento que Pablo está citando al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, me parece a mí que este texto tiene que ver con aquellos que ya conocen al Señor y tiene que confesar para salvación, pero no salvación de justificación, sino salvación de santificación, porque la única manera que uno es justificado, y lo dice el pasaje, es cuando uno lo confiesa con su corazón o con su mente, ¿verdad? Uno ha creído que Cristo, y con la boca se confiesa parte para la salvación. Son dos puntos diferentes que Pablo está hablando ahí en Romanos 10. Sí, pastor. Pastor, digamos el contexto de Juan 1:2 dice, mas hasta cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre le dio el derecho de ser hijos de Dios. La manera en Ujú. que lo entendemos nosotros es que evidentemente la persona tiene que creer, pero la manera de recibirlo es cuando hace esa confesión, ¿cierto? Digamos que de pronto también una manera en que lo manejamos es que al final de la predicación se invita a las personas a que confiesen esa fe en el Señor Jesucristo, que es el que digamos que el que murió en la cruz para que nosotros podamos recibir ese perdón de pecados. Sí, ¿Cierto? Y digamos, luego se le hace a la persona digamos, a las personas que, digamos, que se ponen de pie o que levantan su mano, que sencillamente uno sabe que llegaron por primera vez, se le hace una bienvenida. O sea, hay unas personas que se encargan de acercarse a esas personas, tomar unos datos y de invitarlos bueno, a que sigan asistiendo, a estar en contacto con ellos digamos, hay un curso que pues estamos comenzando que vamos a comenzar a realizar, que es, digamos, que es como los primeros pasos en el cristianismo. Dura son más o menos 2 meses y algo que dura ese curso, y al final de eso se invita a la persona a que se bautice. Digamos que en ese lapso de los 2 meses, digamos que la persona profundiza en el conocimiento de lo que, pues, digamos, de lo que es la vida en Cristo, pues por decirlo de alguna manera. Y ya luego, pues evidentemente se le invita a que se bautice luego de que comprenda lo que significa el bautismo, ¿cierto? Según lo que entendemos en la palabra de Dios. Digamos que pues esa es la manera en que de pronto lo está bien. hacemos. Pero yo sería muy cuidadoso en cómo yo le pido a una persona que se ponga en pie. O sea, si a usted le gustaría ponerse en pie y confesar lo que usted le acaba de decir al Señor, le invitamos. Eso es diferente que si yo comunico que solamente si te pones de pie y lo confiesas es que eres salvo. Y ahí uno tiene que tener cuidado, porque podemos sentir a la persona como los gobernantes ahí en Juan 12, que por temor a ser expulsados de la sinagoga no confesaban a Cristo. Entonces, depende lo que tú le dices, tú puedes hacer sentir que la persona que oró para recibir a Cristo en ese momento, pero ahora tiene pena o temor o quién sabe lo que está pasando y no se quiere poner, que usted le haga sentirse que al menos que se pongan de pie y lo confiesen, no eres salvo. ¿Ve la diferencia?
Sí, claro que sí, pastor. No, sencillamente hay personas que uno sabe que no se ponen de pie, pero tampoco no es una obligación que se tengan que poner de pie. Lo importante es que tengan en ese momento su corazón receptivo a la oración, digamos, a ese momento en donde están recibiendo al Señor en su corazón, ¿sí? O sea, están haciendo, lo Sí, pueden hacer allí, allí sentaditos como están, no necesariamente que tengan que ponerse de pie, sencillamente era una manera de claro. explicarlo, pero pueden estar allí, sencillamente era como de pronto tratando de conciliar lo que estoy recibiendo, ¿sí, pastor? Sí, nosotros hacemos que si ellos oran para recibir a Cristo, les pedimos que lo que quieran salgan afuera, que vamos a tener materiales para ellos. Y muchos de ellos sí vienen, anotamos nosotros los pastores y le damos un material que tiene una Biblia, tiene un panfleto acerca del discipulado y empezamos el discipulado a iniciar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, o sea, le está dando la oportunidad a la persona para crecer. Pero hay iglesias que enseñan que a menos que uno no confiese públicamente a Jesucristo, ¿verdad? Que se ponga de pie y que lo diga o que alce su mano o que venga, no pueden ser salvos porque uno tiene que confesar con su boca para la salvación. Si no lo has hecho, entonces tú no eres salvo. A eso me refiero yo. No lo que usted está diciendo. Lo que usted está haciendo creo que me parece bien. Yo estoy opuesto a cualquier acto que uno haga que pueda entonces meritar la salvación. Yo no contribuyo con nada para mi salvación, ni pasada, ni presente, ni futuro. All right. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o algo que necesita ser aclarado? Sí, en la República Dominicana nos están preguntando acerca del bautizo a una persona que ha confesado o creer en Cristo, la edad, qué edad. Eso es algo interesante, ¿verdad? Cada niño madura. Wow, si usted ve en algunos países musulmanes donde ya un niño de 5 años y ya lo han entrenado a cómo usar una arma, ¿verdad? Y cómo matar, ¿verdad? A ese niño de 5 años se le ha despertado esa conciencia entre el mal y lo bueno y lo malo, de acuerdo a cómo ellos lo interpretan, ¿verdad? Entonces, un niño que ha sido criado en la inocencia, a lo mejor no es hasta 8, 9, 10 años que comienza a darse cuenta. Mis dos hijas, creo que una la bauticé de 7 años y la otra la bauticé de 9 años. O sea, eran bastante pequeñitas, ¿verdad? De 7 y 9. ¿Por qué? Porque yo me sentí satisfecho de como padre y como pastor cuando yo le compartí el evangelio y le expliqué lo que Cristo había hecho y por qué tenía que Cristo morir por nosotros y qué es el pecado en su vida que les separa de Dios. Ellos entendieron que Cristo les amó y que Cristo murió por ellos y ellos oraron conmigo para recibir a Cristo como Salvador. Entonces, me sentí como padre que sí, era una buena edad de 7 años una y de 9 años la otra para bautizar. Así que esto es algo que no creo que la iglesia debe decir, al menos que tenga 15 años no se puede bautizar, o al menos que tenga 10 años o 12 no se puede bautizar. Yo creo que cada niño es diferente y algunos niños ha despertado esa realidad, esa conciencia del mal que les separa de Dios más rápido que otros. Algunos se percatan más del mal en el mundo y están bien conscientes de eso, mientras que otro niño a lo mejor no lo es hasta más tarde en su vida. Así que, pero solamente como ejemplo para ustedes que me piden una respuesta ahí en la República Dominicana, una de mis hijas tenía 7 años, la otra era de 9 años. ¿Viene alguien más? All right, entonces esto está grabado y mañana o pasado mañana enviaremos esta conferencia y entonces la semana que viene va a ser pregrabada y estaremos en vivo el 11 de abril. Entonces ya para la semana que viene voy a terminar el tema de la salvación, entrar en los otros temas ahí en el libro y las últimas dos clases van a ser entonces sobre el discipulado y después terminamos. Por favor, sigan orando por nosotros. El nuevo ciclo de 2 años comienza el 9 de mayo. Si tienen alguna amistades, pastores o miembros de otras iglesias que les gustaría ser parte de este seminario, ahora es el momento porque tenemos que llenar las planillas y tenemos que ordenar los libros. Así que tenemos que movernos, ¿ok? Así que la bendición de Dios sobre todos ustedes. Gracias por las preguntas.
los comentarios. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el Señor. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes cada día y les prospere. ¿Sí? Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Muchas gracias, pastor. Amén. Gracias. Feliz noche. Bye bye. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bye bye. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.